Bueno, el libro marcado es un ciclo que tiene distintas épocas y distintas temporadas. La temporada en Fundación La Rivière viene cargada con mucho visual, con la fotografía, y es un poco la idea de qué marcamos nosotros y qué nos marca a nosotros. La lectura de repente nos marca un sueño que tenemos a la noche, un modo de hablar o un modo de vestirnos o un modo de pensar, nos influye, nos puede dar fiebre, nos puede intoxicar, nos puede traer malas ideas como el Quijote. Hay distintos tipos de lectores, podemos ser lectores muy pasionales y perder el límite, lectores que leemos para evadirnos del mundo y estar en otro lugar, o leemos para estar más en el mundo y tener más contactos y más pistas y más códigos. Bueno, antes de empezar le quería preguntar a Pato Binagui, a Patricio, que en este caso y en este espacio coincidimos por muchísimos vectores, como en un Aleph, porque Pato es editor de ficción y una novela mía, La máquina de proyectar sueños, fue publicada por él, pero después descubro que es el editor de Biblioteca, que ahora nos vas a contar, que editó un libro sobre la biblioteca de Borges, bueno, que su trabajo sobre el archivo de Grete Stern, que vamos a ver también, es muy interesante y revelador. Vamos a ver novedades. Pensamos que sobre ella había mucho y muy agotado, sin embargo tenemos nuevas visiones, nuevos asuntos y situaciones para contar. Antes de largarte quería preguntar lo que te había preguntado recién, ¿qué tipo de lector sos? Bueno, gracias Fundación La Rivière, gracias Cecilia y a todos los que han venido. Soy ecléctico, como todo en mi vida no me puedo definir como, muchas veces cuando dicen, bueno, ¿de qué trabajas? ¿Qué sos? Siempre digo, bueno, soy editor, soy productor, soy gestor cultural, como que abarco varios campos. Y como lector también, me gusta leer una novela, un ensayo, por ahí lo que más disfruto es leer sobre historia. O dentro de la ficción algo que refiera como a una época o a un contexto histórico. Eso creo que es lo que más me gusta. Creo que la historia es como mi gran pasión. Acá en esto que trajiste hoy, ¿vemos algo de historia? Historia. A ver, bueno, esto, por ejemplo. Es como eso de que cada imagen tiene una historia, ¿no? Y finalmente, esto es una página del diario La Nación de 1966, en donde muestran el trabajo de los empleados del Museo Nacional de Bellas Artes, y estas fotos fueron hechas por Grete Stern, que a mediados de los años 50 ella ingresa a formar parte del Museo de Bellas Artes a pedido del gran Jorge Romero Brest, y crea el departamento de fotografía, en el cual una de las cosas era encargarse de documentar todas las exposiciones, pero también el trabajo de la gente que estaba ahí. Después hacemos circular los materiales, ¿no? Creo que hay una foto de ella aquí. Sí, hay una foto de ella ahí donde está colocando un cuadro sobre un caballete para luego ser fotografiado. Creo que es una de las cosas de Grete Stern que menos se conoce también, ¿no? Su trabajo como planta del Museo de Bellas Artes. O sea, un trabajo más profesional, digamos, de registro. Claro, de registro. Y en esa línea, ¿qué descubriste? Ya vamos a entrar a Grete Stern, me parece. Descubrí principalmente, por ejemplo, Les cuento porque el Museo Nacional de Bellas Artes, después de que ella trabajase 10 años documentando, hay muy pocas fotos. Se ha tirado la mayoría, no se sabe tampoco en qué época, pero es muy poco el material que se guarda de todo su trabajo de más de 10 años.
Bueno, les comento que Patricia, yo estuve en una temporada en Cambridge y descubrí que estaba en esta investigación porque me mandó una serie de búsquedas para hacer ahí en la Universidad de Harvard, imposibles, no pude llegar a ninguna, porque estabas investigando archivos de... Sí, porque creo que es una artista, ella llega a Buenos Aires en el año 36, su trabajo previo fue muy poco investigado y su trabajo en Argentina se basó básicamente en dos aspectos, que fue las fotos que hizo sobre Los Sueños, que es una serie de fotos que hizo para la revista Idilio, donde ella interpretaba gráficamente los sueños de las lectoras de esa revista entre el año 49 y 51, y Gino Germani, el sociólogo, hace una interpretación sociológica de esos sueños. Entonces, lo que más se conoce de ella es toda esa serie de sueños, que por otro lado hay muchos que tampoco, ni las revistas se consiguen, entonces hay muchos que todavía se están buscando. Y por otro lado, las fotos que ella hizo en sus viajes al Chaco, que es un trabajo más antropológico. Esto sería las fotos de... Esto es, por ejemplo, en el año 31, ella fue la primera fotógrafa que tuvo una dupla fotográfica. Junto con Ellen Auerbach tenían una dupla fotográfica y estudio fotográfico que se llamaba Ringland Pitt. Ellas se conocieron en el taller de Walter Petterhans, que era quien creó el taller de fotografía en la Bauhaus. Greta Stern se llegó a Petterhans a través de Otto Umberg, que era otro fotógrafo relacionado con la Bauhaus, que ella le dijo, quiero estudiar fotografía, y cuando ella quiso estudiar todavía no estaban abiertos los talleres de la Bauhaus. Entonces tenía clases con Walter Petterhans, que era como uno de los fotógrafos de moda de ese momento, de la nueva objetividad. Ellen Auerbach, que previamente había estudiado escultura en Karlsruhe, llega también a Petterhans y ahí se conocen, se hacen íntimas, hasta llegan a vivir juntas y crean un estudio fotográfico en conjunto. Y cuando Petterhans empieza a dirigir los talleres de fotografía, Ellen Auerbach, por falta de recursos, no puede anotarse, Greta Stern sí, y ahí es donde ella conoce a Horacio Coppola, que también era un argentino de familia italiana que estaba merodeando por Europa, se enteró de estos talleres y decide anotarse. Esta revista, que se llama Gebrauchsgrafik, era en ese momento la revista sobre cultura gráfica más importante que había en Europa, y dedica en el año 31 un especial de 12 páginas a todo el trabajo que estaban haciendo esta dupla de fotógrafos. Que básicamente eran trabajos súper de experimentación fotográficos, en el cual tenía no tanto que ver con la composición, sino con la distancia a la que se fotografiaban los objetos, ¿no? Había mucho trabajo en ese aspecto. Y después algunas cosas sobre iluminación también, y fueron bastante elogiadas y mimadas por la prensa internacional de ese momento, Cahiers de Art y varias otras revistas. ¿Y cuáles fueron las obras más destacadas de este? Mira, ¿o hubo alguna que se puso? Ellas, como en ese momento la fotografía estaba en un momento de experimentación, sobre todo porque la fotografía no era fácil de emplearse en ese momento. Entonces, en el año 27, o sea, un año antes de que abra el taller de la Bauhaus de fotografía, Leica saca la primera cámara portátil, y eso hace como una democratización de la fotografía. Entonces, a partir de ahí es que mucha gente puede empezar, porque antes, claro, eran esas cámaras de gran formato, al cual también a nivel económico era muy difícil acceder. O sea, ¿ella empieza ya con la cámara chica? Ella empieza con una cámara grande y luego usa unas cámaras de medio formato. Así que, pero su trabajo estuvo muy relacionado también con la publicidad. Ellas
Por ejemplo, acá podemos ver una foto que hicieron para un regalo para el Día de la Madre, ¿no? En el año 1930. Y también manejaron mucha ironía en las fotos que hacían, en el cual podían... lo que pasaba en Alemania en ese momento y en ese contexto durante la República de Weimar, donde la mujer llegó como a unos niveles de libertad inusitados, ellas trataron de plasmar también esto. Digamos, esta foto está hecha de ironía. Esta es la, Sí, la mirada. La mirada, ¿no? De me estás poniendo el regalito. Así que, pero bueno, hay algo de eso. Y después, esa época también las influyó mucho. Greta Stern, antes de llegar a la fotografía, había estudiado en la Escuela de Artes Gráficas de Stuttgart, que en ese momento era una escuela muy vanguardista. Había estudiado gráfica, lo que hoy podríamos decir diseñado gráfico. Y entonces ella tiene como una formación diferente. Y creo que eso se nota en su trabajo, que es parte del trabajo que es totalmente desconocido, que es todo su trabajo gráfico, que es alucinante. Es muy, muy interesante lo que ella hizo y experimentó. Y después, lo que ella ha aportado a la industria editorial en Argentina también ha sido como poco reconocido. Por ejemplo, en esta imagen vemos el diseño que ella hizo junto al libro Buenos Aires, que le encargó Bogató Prebisch, era intendente de la ciudad. Le encargaron como este libro para promocionar la ciudad. Y bueno, tiene cosas como que a nivel de diseño, por ejemplo, tener esa foto con ese corte que va en lo que va sobre el corte de lo que era la avenida, de lo que era Diagonal Norte, en ese momento que estaba en construcción. Así que, no, o como lo que veíamos en la imagen anterior, que ella por ejemplo, este libro de Franz Roh y de Jan Tschichold fue la primera vez que dos fotos que son horizontales se maquetan en un sentido horizontal dentro de un libro vertical. Entonces, esto fue en el año 29. Por supuesto que Greta Stern conocía perfectamente eso, y ella lo trae, este tipo de maquetación, en el año 36 a Buenos Aires, y en el libro este que dijimos antes con las fotos de Horacio Coppola, pone esto. Y es la primera vez que en Argentina se hace ese tipo de maquetación, lo cual es bastante interesante. Este era una revista francesa, Art Métier Graphique, que se usó mucho como anuario de fotografía también. Los anuarios eran unos anuarios en el cual se representaba lo que estaba pasando a nivel fotográfico en el mundo, pero que también marcaba una tendencia importante a nivel gráfico. Así que la verdad que yo creo que el libro que vimos antes y esta revista marcaron un poco a nivel estético a Greta Stern. Porque si miramos la tipografía que se usaron antes, es la misma tipografía. Si no, esta tipografía ella la suele usar después en muchos de los trabajos que hace. Que es una tipografía que había creado en 1916, es una tipografía que se llama 1916, Edward Johnston. ¿Y cómo fue? Un gran tipógrafo inglés. ¿Cómo fue cuando tiene que dejar su formación en la Bauhaus y su trabajo ahí? Y tiene que exiliarse porque básicamente los nazis coparon la Bauhaus y
y era ya imposible. Ya la Bauhaus en ese momento no funcionaba más en Dessau, que es en el icónico edificio este que tiene las letras puestas vertical en un lateral, sino que se había mudado a Berlín, a una sede muy pequeña. Por otro lado, ya no estaba más Hannes Meyer como director, porque era comunista, entonces ya se había exiliado. Estaba Mies van der Rohe, que fue el último director de la Bauhaus. Así que, bueno, ya estaba todo ya estaba todo muy desmontado. revuelto, y ella agarró su archivo y sus materiales fotográficos y se fue para Londres, que ya había pasado parte de su infancia en Londres. Entonces tenía la residencia de Londres, entonces pudo escapar fácil, cosa que no fue fácil para él en Auerbach, que lo intentó, y después, previo paso por lo que era en ese momento Palestina, terminó en Estados Unidos. ¿Y el vínculo de ellas? ¿Siguieron trabajando juntas? Ellas en Londres trabajaron juntas hasta que Ellen tiene que partir. Es otra de las etapas totalmente desconocidas de Londres. Hay unas fotos icónicas de Bertolt Brecht, que también estaba exiliado en Londres en ese momento, que ellas le hicieron. Hay un cortometraje que hizo Ellen Auerbach con Bertolt Brecht, y algunas cosas más se desconocen, pero por ejemplo se desconoce que Greta Stern hizo campañas gráficas para la petrolera Shell en ese momento. Es algo que no lo ha visto nadie casi. O que trabajó para el Ministerio de Sanidad de Londres, haciendo gráficas también. Y de ahí tiene que... Y de ahí entonces deciden, claro, ya con todo esto ya estaba con Horacio Coppola, deciden venirse a Buenos Aires, y cuando está en Buenos Aires se hace Victorio Campo los invita a hacer lo que fue la primera exposición de fotografía moderna en la sede de la revista Sur. Y ahí se entera que está embarazada, y ella quiso que su hija nazca en Londres porque le daba más seguridad que tuviese la nacionalidad inglesa en ese momento, cosa que después le sirvió porque su hija tuvo que exiliarse durante la dictadura militar por pertenecer a movimientos feministas y a grupos de izquierda, y tuvo que exiliarse, y se pudo exiliar gracias a tener la nacionalidad inglesa. O sea que ya sabía que había que moverse. Ella ya estaba con los ojos muy abiertos desde el año 36. Pero estando acá pudo desplegar muchísimo, y también socialmente, afectivamente, como arraigarse. Sí, ella perteneció como a toda la vanguardia moderna de Argentina que hubo en ese momento. También estuvo muy involucrada con los movimientos artísticos, como el movimiento Madi. Estuvo muy involucrada con la comunidad alemana. Ella, por ejemplo, hizo trabajos gráficos para el Pestalozzi Schule, un colegio que todavía funciona hoy en Belgrano R, que es un colegio súper vanguardista a nivel enseñanza. Ella siempre estuvo muy activa. Eso es increíble. Con Coppola abrieron, y con Luis Eoane, un estudio de publicidad, que lo cerraron al poco tiempo porque venían con ideas demasiado innovadoras, y acá les dijeron: esto no es lo que queremos acá queremos que copien las cosas, no que nos propongan cosas que les parezcan a ustedes. Así que... Bueno, y estábamos con Victorio Campo, y anda por acá, ¿no? Victorio Campo... O por acá. La tenemos por acá, que fue, acá está algunos libros de su biblioteca que estuvimos registrando hace unos años para un libro que estamos haciendo. La biblioteca de Victorio Campo es bastante particular porque ella, en la mayoría de los libros, sobre todo ingleses, de ese momento, tienen lo que se llama el dust jacket, la sobrecubierta, y la mayoría de la gente de esa época las sobrecubiertas las tiraba o se las rompían, y los libros de ella están intactas, la sobrecubierta. Es increíble cómo le dio ese valor al papel que las cubría. Este es, por ejemplo, tenía en su biblioteca la edición de La Furia, uno de los libros más
conocidos de su hermana Silvina, con una dedicatoria muy linda. Así ¿Qué que dice? para Vic, que es tan sabia En mi... en excentrificación, siendo la realidad Tanto más fantástica, pura y delicada. Bueno, nada. Qué linda, Sí, divina. También fue como un concepto que dijimos, vamos a hacer los fondos la fotografía de los fondos de los libros, que sean los suelos de Villa Ocampo. Entonces fuimos variando, depende de lo que estábamos fotografiando. Este es un libro de Juan José Sebrelli, en ese momento era peronista. Después sabemos que se convirtió en antiperonista, pero en ese momento era peronista y habla sobre Victoria Ocampo en este libro. Ella se lo manda a ella parece que se indigna bastante y lo tacha todo. Victoria usaba un lápiz que era de estos lápiz como de carpintero, que era mitad rojo, mitad azul, y las cosas que no le gustaban las marcaba en rojo y las tachaba, y las cosas que le gustaban las marcaba en azul. También este libro de Jaureche, ¿no? Toda gente como muy peronista. Ella, recordemos que estuvo presa durante el peronismo y que hubo un movimiento internacional que se dedicó a hacer fuerza porque nunca nadie pudo llegar a entender el porqué de que la metieron presa, básicamente por ser antiperonista, pero no había una razón ni una causa para enjuiciarla. Y este es un libro muy interesante, que es el extranjero de Albert Camus, que ellos se vieron varias veces y cada vez que se veían, Victoria llevaba el libro y anotaban la fecha que se veían. Así que hay como 3 fechas diferentes en el cual ellos iban anotando esto. Sí, porque muchas veces en los libros se marcan cosas que son como de la vida, de la condición en la que lees. Los libros terminan siendo como un registro también de lo que vamos atravesando, quién los marca, quién no los marca, pero cuando lo ves por ahí en una biblioteca sabes perfectamente cuándo lo leíste, en qué época y qué te pasaba en ese momento. Esta es la revista Minotaur, que es una revista muy vanguardista francesa de arte. Bueno, ella tenía la colección casi completa. Es una revista muy difícil de encontrar hoy en día y que se hacía bajo unas especificaciones gráficas muy complejas, que por ejemplo había páginas que vos, para ver los colores reales, tenías que ponerlas al sol y después llevarlas a un cuarto oscuro porque estaban hechas con tipo de tintas fluorescentes que solamente las podías ver en la oscuridad. Así que sí, es súper interesante. Y Patricio, vos aparte de lo que te pasa con los libros, tenés algo de coleccionismo también y de fetiche con tenerlo. Sí, pero siento que eso no me lo guardo para mí, que me gusta compartirlo. Entonces, por eso también como la revista Bibliotec o muchas cosas de las cuales publico como editor terminan siendo material previo que yo encontré, compré o descubrí, y después eso me gusta compartirlo. Y me doy cuenta que hay bastante más gente de la que yo pienso que está en la misma sintonía. Entonces, Bibliotec, que es tu revista... Bibliotec es una revista sobre el mundo de los archivos, las bibliotecas particulares, la documentación en el mundo de los escritores. Una revista que el primer número tardé 4 años en hacerlo porque yo mientras tanto hago otras cosas. No me dedico solamente a ser el editor de Bibliotec, entonces me parecía que estaba bien todo eso plasmarlo en papel. Yo sí soy un gran defensor del papel. Puedo leer en digital y leo muchas cosas en ebook o en digital, pero sí creo que el papel también te transmite un tacto, un olor. Hay determinadas cosas de la impresión que son irreemplazables. ¿Y qué juntaste en Bibliotec? Eso,
una cantidad de información que voy descubriendo y digo, bueno, este número va a ser esto, este número va a ser el otro. El primer número lo hice solo, ahora estoy con Paula Lombardi, que es otra especialista en la archivística, y esto, por ejemplo, es como el telegrama que recibió Tennessee Williams cuando ganó el Pulitzer por un tranvía llamado Deseo. Me pareció como interesante. Esto está en las cajas de Tennessee Williams que están en la Universidad de Delaware, pero digo, me parecía como interesante, como creo que todas esas cosas que están ahí como muy ocultas en archivos y todo, no tienen ningún interés si nosotros después no las ponemos a disposición de la gente, ¿no? Un archivo que no se muestra es un archivo muerto. Estas son unas fotos de Stefan Zweig que le hizo Anatole Saderman cuando vino a Argentina. Stefan Zweig vino al congreso del Pen Club que se hizo en Buenos Aires en el año 36, que fue bastante polémico porque en ese momento algunos países como Italia o Alemania, parte de sus delegaciones eran, bueno, obviamente fascistas y nazis. Entonces, Stefan Zweig, austríaco, que estaba ya exiliado, fue uno de los que más sufrió en ese contexto, pues aparte se hizo un manifiesto diciendo como lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento y la oposición que tenía que tener los escritores frente a eso, y bueno, se armó bastante revuelo. Él después de acá ya se fue a Brasil y se quedó ahí hasta donde se terminó suicidando con su mujer. Y es uno de los escritores más brillantes del siglo XX. Y estas fotos estaban en el archivo de Saderman, solamente se había conocido esta, y todas estas tomas, que me parecen también bastante especiales, no se habían visto. Esto también es de Bibliothèque, que es, conocí al viudo de Michel Foucault y le dije me gustaría que cuentes cuál era la relación de Michel con los libros. Y él me dijo, mira, básicamente Michel era un fanático de las bibliotecas, entonces en nuestra casa tampoco es que había tantos libros, pero había algunas cosas puntuales que le interesaban y bueno, acá lo cuenta. Y esto es el libro de rodaje de James Ivory de cuando filmó Remains of the Day, su cuaderno, ¿no? Con todas las anotaciones, desde direcciones hasta hay otras páginas, por ejemplo, donde están las indicaciones actorales que le quería dar a Hugh Grant, a Anthony Hopkins, a Emma Thompson, entonces Jamie Foxx, o sea, es una de las películas más importantes de un director clave, ¿no? Como James Ivory. Así que esto también estaba en la Morgan Library de New York, entonces bueno, me puse en contacto primero con James Ivory, le pregunté, me dijo, sí, yo te autorizo, no tengo ningún problema, pues con la Morgan Library tienen que escanear las cosas, mandártelas. Por eso, una revista como Bibliothèque es un trabajo muy grande. Pero aparte te gusta hacer ese trabajo, sí, ¿no? Como hablar, conectar con... Y cuando te llega el material, como esa excitación. Buscar. Sí. Es como lo opuesto al Google, que es como la satisfacción inmediata o al Amazon, ¿no? Que no buscas... El pensar que puede existir algo y que vos podés llegar a eso, pero eso yo creo que tiene que ver, ahí sí como que creo que tengo algo de investigador y lo tuve desde chico eso, porque siempre me gustaba buscar cosas, encontrar cosas y esa satisfacción que me daba. ¿Y por acá cómo viene esto? Por acá, bueno, tenemos este libro, La Biblioteca de Borges, que fue un libro que también publiqué con mi editorial, con Paripé Books. Una historia bastante particular, porque la querida y recordada María Kodama tenía fama de compleja. Y la conocí a través del padre de una amiga, que siempre me dijo, tenés que conocerla. Y dije, bueno, y un día fui a comer con ella y con el padre de mi amiga y le pregunté sobre los libros de la biblioteca personal de Borges, que todos sabemos que Borges tenía fama de dejarse los libros por cualquier lado, incluso en la Biblioteca Nacional creo que hay como 200 libros que se dejó de cuando la época que era director, y me dijo, no,
la mayoría de esos libros, que son muchos heredados de su madre y de su abuela, están en una sala en la Fundación Borges. Le dije, ¿lo podría ver? Y me dijo, sí, por supuesto. Bueno, un día fuimos a la sede de la Fundación, en una sala pequeña, estaban las bibliotecas con todos los libros, y cuando salimos de ahí, pues aparte era... María Conada tenía había una sola llave que la tenía ella dentro de una cajita, dentro de otra cajita, era todo como bastante así borgiano también. Y entonces le digo, me encantaría hacer un libro con esto. Y me dijo, me parece una buena idea. Y yo me quedé al principio así, ¿no? Pues, justamente por esto que decía antes, que no tenía fama de accesible, pero bueno, sabemos que muchas veces la fama no es la vida real. Y ahí entramos en contacto ya diario. Era una persona muy, muy especial. Te las podía llamar a la 1 de la mañana o a las 6 de la mañana. Eran los dos únicos horarios donde ella atendía el teléfono. Pero bueno, después yo la valoro mucho, y creo que fue alguien que dedicó su vida a guardar y ayudar a difundir la obra de Borges, con los errores que puede tener cualquiera. Creo que en general con las viudas de escritores, también con el tiempo, porque después tuve también unas reuniones por otras cosas con la mujer, con la viuda de Saramago, y creo que se las pone siempre en un lugar que me parece que ahí sí hay una degradación de su figura por un tema de género. Porque yo no he escuchado que ningún viudo de una escritora se las haya tratado de esa manera. Así que estuvimos durante 6 meses yendo a registrar todo el material. Ahí descubrimos también que el material estaba en malas condiciones de conservación, y porque estaba en unas bibliotecas cerradas. Las bibliotecas tienen que estar abiertas para que ventilen, y más en una ciudad como Buenos Aires con tanta humedad. Había libros que eran, no sé, por ejemplo, había una Biblia napolitana, o sea, impresa en Nápoles de finales del siglo XVIII. Esas cosas estaban hechas con unos materiales orgánicos, las impresiones, ¿no? Las tapas, o sea, de cuero o de pergamino, y todos esos materiales entran en descomposición. Si no tiene ventilación, nada, había gusanos. Después, gracias a eso que descubrimos, se pudo hacer como una restauración de toda esa biblioteca. Así que fue un trabajo súper bueno. Creo que esto es acá hay algunas cosas de algunos de los libros de la biblioteca de Borges, que en general no había libros en español. Esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. Este es, bueno, como un libro que cuando uno lo lee entiende un montón de cosas de Borges, que es un libro que hasta hoy en día se sigue leyendo mucho, que es el libro tibetano de los muertos, un libro que te lleva a decir, bueno, que vos cuando te estás por morir, básicamente, antes ya sabes qué va a pasar y que podés prepararte para eso. Y acá estaban, por ejemplo, las anotaciones que él con su letra minúscula hacía de lo que le interesaba, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a leer todas estas notas que él hacía, te ayuda a comprender un poco más las cosas que escribía. Hay libros que después ya te das cuenta que no estaba su letra, pero entonces también son interesantes porque estaban las letras de quienes le leían ahí, ¿no? De sus ayudantes. Así que, no, muy, muy interesante. Algunas de las letras pertenecían a su madre. Estas son, por ejemplo, todas las versiones que tenía de la Divina Comedia de Dante, que estaba en varios idiomas, ¿no? Él leía. Esta, por ejemplo, era la versión alemana que tenía. Y me encantó porque tenía unos dibujos hechos por él, ¿no? Y las anotaciones que por ahí tenían, que era tipo el infinito lustrabotas, mención del Swift, tipo, no sé, pero muy
pero también son como dibujos que pueden ser estos seres de sus épocas de compadritos de Palermo, que él en sus primeros libros contaba, sí, ¿no? De los cuchilleros. En una serie de estos de libro marcado que vino el escritor Pedro Mairal, él hizo una investigación de las obras completas de Borges, los poemas, ¿no? Y buscó unos originales y vio que había hecho marcas y cambios, o sea que después decidió editar su propia obra. Y lo que él da como esta es mi obra de poesía, sí, tiene como ese trabajito de modificar la obra original. Sí, no, yo vi algunos manuscritos de él también, y sí, tenían bastantes modificaciones. Pero bueno, nada, eso que no, le pasa parte del trabajo, por supuesto. A la mayoría de los autores, y también, o sea, yo nunca supe si alguna de esas cosas tenían que ver con anotaciones de él o de algún editor o de algún otro escritor que lo ayudaba. Sí, o que va encontrando con el tiempo sí, un estilo más propio. Así que bueno, esto también esto bueno, nada, que me encantó porque eran 2 volúmenes de esta Divina Comedia, y entonces eran 3 volúmenes, perdón. Era la Divina Comedia en italiana, en el Paradiso tenía escrito Jorge Luis Borges, que él siempre ponía su nombre al inicio de los libros, Buenos Aires 1948, entre paréntesis, regalo de madre, que es como llamaba a su madre, se refería a ella como madre. Pero en la parte del Purgatorio, en el volumen del Purgatorio, decía para Giorgi, con mucho cariño, regalo de madre. Entonces como que había uno donde él anotó que era regalo de su padre y otro que estaba dedicado de su madre a él. Entonces ese juego me pareció interesante. Había muchos libros de religión, ¿no? Estaba el Corán, el Antiguo Testamento, muchas versiones de la Biblia en diferentes idiomas y de diferentes épocas, digo, había una... ¿Y después modificaron la biblioteca cerrada? Después modificaron la biblioteca cerrada. Ella, por ejemplo, lo único que a mí me dijo que no en todos los libros, cuando yo le dije quiero hacer fotos, un primer plano de la biblioteca, como para que se vea. Y ahí me dijo no. Entonces dije, bueno, no pasa nada, me hubiese gustado tener como una foto así, pero me dijo no, y ese no de ella era no. No había posibilidades de darlo vuelta. Así sí, esto también. Y bueno, sigamos paseando por los libros. Bueno, este es un libro de Enrique Amorín, un autor muy de los años 20, 30, 40, que le mandó a Madame Coppola, que era como también a Grete Stern, que creo que es algo que a ella le terminó molestando bastante de la sociedad argentina de ese momento, que la llamaban Grete Coppola, o la señora Coppola, y le puso a Madame Coppola esta historia de fotógrafos, que es sobre un libro que tiene un capítulo sobre una historia de un fotógrafo. Después tenemos, a mí unas cosas que más me gustan son los libros sobre libros, y este es un libro que sacó el fotógrafo Facundo de Subiría, que se llama Los Libros, que son los libros que leyó en pandemia, hizo todo un tratamiento de imagen con cianotipos y después escribió un texto de cada uno de esos libros, y me parece como un trabajo muy, muy interesante. Y estos son... Este es un libro de Jorge Álvarez, que fue como uno de los editores claves de la segunda mitad del siglo XX de Argentina. Es sobre Lugones, la socia de Jorge Álvarez en la editorial era Piri Lugones, la nieta de Leopoldo Lugones, y este es un libro que editaron ellos, de Dardo Cunio, que es un ensayo sobre Leopoldo Lugones, y me gustó porque tiene
anotado como la fecha de nacimiento, o sea, a mano anotado la fecha y nacimiento y de defunción del autor, que dice 1915-2011, y adentro tenía como unos recortes. Digo, esto no sé si lo habrá guardado algún familiar, pero yo siempre que encuentro un libro que tiene cosas adentro, trato de dejarlo así intacto, no le saco las cosas porque me parece que eso tiene una historia que debe continuar así, ¿no? Si alguien puso algo dentro, por algo será. Y después, estos son los dos libros que leí, que Cecilia me dijo, me gustaría saber cómo marcás los libros, y yo no les hago anotaciones en general, sino como que hago como estos dobleces hasta el párrafo que me gusta. Entonces tengo todos los libros bastante con las páginas dobladas. Bueno, nada, y acá marqué una frase este es un libro de Mercedes Halfon sobre extranjero en todas partes, sobre Witold Gombrowicz, y marqué una frase de Gombrowicz que me gustaba mucho, que no conocía. ¿Cuál es la frase? Vamos a leerla. ¿Quién decidió que se debe escribir solo cuando se tiene que decir algo? El arte consiste precisamente en no escribir lo que se tiene para decir, sino algo completamente imprevisto. Me pareció muy buena, sí. Y este es el último libro de Camila Fabri, que es una de las escritoras jóvenes que más admiro y me gustan, que se llama La Reina del Baile. Camila fue finalista del Premio Herralde, uno de los premios de lengua castellana más importantes, y también como que marqué una frase que me gustaba, que también si quieren la leo, que dice: un cuerpo tendido sobre el otro, como la ropa colgada después de un lavado. Se mece, se junta, se apoltrona y al día siguiente se levanta como si no existiera tal cosa. Me pareció como interesante, y Camila la verdad que escribe muy bien. Este es otro libro tuyo, ¿no? Sí, este es otro libro que edité con Paripeca a través de un archivo de 1000 negativos sobre prensa norteamericana de los años 50 y 60 que compré una vez. Me pareció interesante, como a mí me gusta siempre el cruce entre fotografía y escritura, entonces se lo di a varios autores de diferentes palos. Hay autores que son escritores, hay directores de cine, hay guionistas, hay hasta... ministros de Economía. Hay hasta un ministro de Economía que escribe muy bien. Son muy pocos los ministros de... ¿Quién es? Martín Guzmán. Son muy pocos los que tienen buena prosa para escribir de economía. Y la verdad que esto es antes de que sea ministro, es del 2018. Así que bueno, y es una colección de libros que se llaman American ABCD. Cada uno está basado, este está relacionado con la escritura, otro está cruzado, son 100 fotógrafos reinterpretando las fotos originales, otro tiene que ver con proyectos de arte y arquitectura. Bueno, es un proyecto así bastante integral. ¿Y esos fondos de fotos, cómo llegas a eso? Ahí pues soy como un freak. ¿Y cómo es ser un freak? Eso una vez estaba buscando sobre una fotografía, no recuerdo de qué, en eBay, y me apareció como un cartel que decía tipo, no sé, por $50, tipo 1000 negativos norteamericanos, qué sé yo, hice como clic y lo compré. Y la verdad que aparte eran todos en formato medio. La fotografía norteamericana de esa época estaba muy bien revelada, los químicos que se usaban, los acetatos, o sea, los negativos, todo era muy bueno. Entonces el nivel de conservación era excelente. Así claro, entonces te iba a salir bien, te iba a quedar bien en el libro. No hubo casi que retocar los negativos, estaban perfectos. Bien. Sí. Bueno, estamos llegando a tu proyecto actual, sí, ¿no? Que tiene que ver con esto. Sí. Ahora estoy también, que Cecilia
quería que lo cuente, que es estoy dirigiendo un documental sobre Juan Gatti, un artista, bueno, que acá, en general, acá es muy conocido por todo su trabajo para el rock argentino de los 70, sobre todo pues, por la famosa tapa del disco Artaud, que ya sabemos que no necesita presentación, y también ¿no? Es muy conocido por su trabajo como grafista de Pedro Almodóvar. Pero bueno, acá son algunas de las tapas que él hizo en esa época. Y sobre todo, Juan es una persona con la que yo trabajé durante casi 12 años, produciéndole muchas de sus cosas. Tenemos como una relación así de hermandad espectacular. Es alguien como muy imprescindible en mi vida y siempre me pareció increíble que no hubiese un documental sobre una persona que, digamos, estuvo en todos los momentos en los lugares indicados, ¿no? Estuvo en Argentina en la época del Ditela y el rock. Bueno, él es de acá, ¿no? Pero después llegó a Nueva York cuando se tuvo que, de alguna manera, ir de Argentina en el año 78. Llegó a Nueva York con la New Wave, fue parte de eso. Después llega a Madrid con la movida madrileña, lo contratan del Vogue Italia en la época de las supermodels, o sea, como que estuvo, me parece como una figura muy clave y con un reconocimiento internacional, pero sin embargo, digo, tiene que haber un documental con testimonios que logren hacer esa historia. Y acá en una película de los años 70 que se llama Rock hasta que se ponga el sol, que es como una especie de videoclip, mientras Papo canta El tren de las 16, Juan, que está con Mercedes Rovirosa, que hacen como una especie de baile y de un encuentro. Así que, nada, y por ejemplo estas cosas, la mayoría de la gente no sabe que aparece ahí como modelo y actor en esa película. Así que... ¿Y tu proyecto? ¿Estás haciendo el documental? ¿Estás produciendo el documental? Sí, lo estoy dirigiendo con otra persona y lo estamos produciendo, lo estamos empezando a producir. Ahora también el Inca nos había dado... Ilusionado con algo que está como todo en stand-by. Así que bueno, pero ya hemos grabado testimonios, sobre todo porque mucha de la gente de esa época es grande y queríamos como por lo menos toda esa etapa, así que sí, ahí con Nico estamos, que es el otro director, estamos empujando para esto. ¿Y tenemos otro clip más? Sí, y tenemos otro clip más, que esto es un fragmento de la película Dios sui generis, que esto lo dirigió Juan, que la canción en este momento se llamaba Nena, después pasó a ser Eitileda, que es una canción muy conocida que la volvió a grabar Charly con Serú Girán. Y estas son las hermanas Pons, dirigidas por Juan Gatti en este mini clip, hasta que empieza a tocar el grupo. Es una cosa entre Norma Pons, está ahí muy expresionismo alemán, muy Marlene Dietrich, y esta parte es más como de la boutique viva de Londres en los años 70, ¿no? Así que me gustó también porque, digamos, creo que es muy poca la gente que sabe que esto lo dirigió Juan, ¿no? Ahí está Norma Pons, espectacular siempre. Y este es el final. Este es el final de la canción Mr. Jones, que este es Juan Gatti haciéndole una foto a los sui generis. Que hacían la familia. Sí. Así que bueno, él siempre me dijo, yo siempre con toda la gente con la que trabajo logro estar en cofradía total, ¿no? Y en esa época el rock también era eso, ¿no? Claro, él aparecía sacando la foto, claro, bailando, les hacía las tapas de los discos, o sea, era como una pequeña familia todo. Así que bueno, esas son las cosas que estamos empezando a hacer para su documental. Y esto es del beso de la mujer araña de Manuel Puig,
que también es otra de las cosas que vamos a contar en el documental, que es cómo a través de una historia, cuando Juan Gatti en el 73, la Junta de la Revolución Argentina, que en ese momento que presidía Lanuse, el presidente de Argentina, lo mete preso por desacato a los símbolos patrios, y él da unos meses preso en la cárcel de Devoto, escucha una historia que le cuentan ahí en la cárcel. Cuando sale un día se la cuenta a Felisa Pinto, que era la íntima amiga de Manuel Puig, y después Manuel Puig agarra parte de esa trama para escribir El beso de la mujer araña. Así que me parecía también que era otra historia. Que él se la contó a Felisa Pinto, y Felisa Pinto... ella se la contó a Puig, y Puig sacó la idea para el libro. Sí, agarró fragmentos o parte de lo que le contó para eso. ¿Y no le diseñó la tapa? No, no, y aparte se conocían y todo, pero bueno. Él vivía frente a la iglesia que está en Belgrano y Defensa, donde está el monumento a Belgrano, ¿no? Y había un acto en homenaje a Belgrano y había una banda militar tocando una de las marchas, y él salió al balcón, estuvo un rato ahí y empezó a hacer así como... y haciéndole un poco como el movimiento de la banda militar, y eso en ese momento era un desacato a los símbolos patrios, y estuvo unos meses preso en la cárcel de Devoto, en la parte de alta peligrosidad. Algo casi infantil, ¿no? Sí, claro, totalmente, pero bueno. Otros momentos que hay que tener memoria para que no vuelvan a ocurrir. Así que bueno. Bueno, hicimos un recorrido increíble, muy agradecidos a Patricio Vinagre. No, y esto, ¿Qué quedó en el tintero? Esto es una cosa que quería poner, que es que a mí me gustan mucho los libros, y sobre todo los libros de la época de Weimar de Alemania me parece que marcaron como una tendencia en muchos aspectos. Y el año pasado me dieron una beca para el doctorado que estoy haciendo en los archivos de la literatura alemana, y un día dije, bueno, a ver si hay alguna librería anticuaria cerca. Justo en el pueblo de al lado, en un pueblo alemán de 5 calles, había una especie de granero antiguo que tenía libros y libros y libros, y de repente yo, por los lomos, a reconocer más o menos las épocas, agarro uno y digo, a ver, este de Hermann Hesse, ¿qué tal es? Y quería ver la tapa, básicamente, y lo agarro y lo abro, y tenía una postal que Hermann Hesse le había mandado a un amigo, a Herr Fischer, que nunca supe quién es. Este es un libro clásico de Hermann Hesse, ¿no? De 3 momentos en la vida de Knut. Así que, bueno, obviamente cerré el libro, lo llevé a la caja, pagué los 9 euros que costaba, con mucha discreción, y bueno, así que estas son las cosas lindas también de cuando te gustan los libros. Hace poco también veía que Facundo de Subiría contaba en este mismo ciclo lo excitante que es cuando uno encuentra algo, ¿no? Y la verdad que sí, yo lo primero que hice fue escribirle a Santi y decirle, mirá lo que encontré. ¿Y dónde guardas todos esos libros? ¿Es un problema o todavía no? Se está empezando a convertir. ¿No? Para mí no es un problema, pero del otro lado me están diciendo que tengo que empezar a pensarlo. Así que, pero bueno, también para mí es material de trabajo y de estudio permanente, entonces es como tener, claro, la biblioteca en casa, que me gusta y me encanta, pero bueno, tampoco uno puede acumular todo lo que se va cruzando. Bueno, no sé si quedó algo más que tengas ganas de contar, o de Grete, con quien empezamos. No, de Grete eso, como que básicamente estoy trabajando hace 4 años en un libro, que no sé cuándo lo voy a terminar, porque sí, todo el tiempo descubro cosas y cosas y cosas, y quiero también reivindicarla un poco como artista. Yo creo que también
se la ha reivindicado, pero siempre un poco en muchos aspectos a la sombra de Horacio Coppola. Horacio también fue un máster total a nivel fotográfico, pero creo que ella reúne aspectos de un artista más integral, justamente por esta educación gráfica que tuvo y por cómo logró mezclar la gráfica con la fotografía. Y hay algo de eso que creo que se desconoce, y cuando uno agarra, por ejemplo, trabajos gráficos que hizo ella, no sé, en el año 28, hizo trabajos gráficos, hizo tapas para las mejores editoriales de esa época en Alemania, y que son cosas casi inhallables y que nadie sabe que existen, y nada. Y bueno, es como darle un valor. ¿En Alemania esos trabajos están archivados? Por suerte hay un museo que es el Museo Folkwang de la ciudad de Essen, que tiene un material muy muy bueno, y que gracias a eso se puede ser como un disparador para hallar otras cosas que estamos encontrando. ¿Y ella ya venía con nociones de psicoanálisis y relacionada con Freud, o fue una cosa argentina? No, ella no vino... Digo, por la serie tan conocida de Los Sueños. Sí, por supuesto que conocía, pero ella era muy amiga de Mary Langer, que fue como una de las que crearon, junto con Pichon Rivière, la Sociedad Psicoanalítica Argentina, ¿no? Entonces, ella era muy amiga, estaba metido, parte de los psicoanalistas que llegaron a la Argentina y trajeron toda esa vertiente, venían de Alemania y de Austria, que es donde todo había comenzado. Entonces, ella estaba... Desplegó acá, claro. Claro, ella absorbió todo eso también. Bueno, ¿estamos? Gracias. Bueno, fue una gran noche, tarde noche. Bueno. Gracias, Ceci. Gracias, Patricio. Y gracias a todos por venir.